A este capítulo de mi vida lo he llamado el refugio del justo. Se preguntarán por qué. Leyendo el libro de los Salmos, específicamente el capítulo 11, me encuentro con el título El refugio del justo. Y leyendo un poco el texto de los Salmos y pensando en todo lo que dice, me encontré al principio del capítulo una pregunta. Comienza con una pregunta, una afirmación y a la vez una pregunta. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Cuando yo leía esta parte de este salmo, me preguntaba, pero ¿cómo es posible decirle a mi realidad que debo ser como el ave? ¿O cómo voy a escapar de la realidad en la que estoy? ¿Y cómo puedo alzar el vuelo sabiendo que no la estoy pasando bien? Y cuando veía que el salmista se hacía esta pregunta luego de decir, en Jehová he confiado, y yo decía, pero ¿cómo es posible afirmar una cosa y luego preguntar otra? Que cómo le digo a mi alma que escape al monte. El monte en el antiguo pacto, e incluso Jesús también, era el lugar a donde iban a encontrarse con Dios, con la presencia de Dios. Y cuando yo leo al monte, yo entiendo que escapar no es escapar de la realidad, sino de refugiarme en Dios, de saber que si la estoy pasando mal, yo puedo alzar mi vuelo como el águila e ir a mi Dios, a mi Creador, al dueño de todo, el que lo conoce todo, el que conoce lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Y ahí entiendo de que realmente no se trata de escapar de las circunstancias, de la adversidad, de los problemas, porque tampoco es escapar de ellos, porque la realidad no la podemos negar. Pero lo que sí podemos cambiar incluso es la forma en cómo vemos la circunstancia y que de pronto lo que estamos viviendo no es para muerte, sino para grandes victorias. Ahora, si seguimos leyendo el capítulo 11 de los Salmos, dice el versículo 2: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Leyendo todo esto, yo decía, bueno, cuando un justo se refugia en Dios, la maldad que lo asedia, que quiere venir a él a destruirlo, tiene que irse porque está refugiado en Dios. Eso es como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estar bajo la sombra de Dios es saber que a ti nada te tocará. Y si te toca, no te mata, porque Dios es el que tiene el control de todo. Cuando yo leía todo esto, me quedé en una parte del texto: Jehová está en su santo templo,
yo decía, bueno, si Jehová está en medio de todo esto, y Él es el que nos sostiene y el que nos guarda, porque la Biblia dice que no duerme el que me cuida, el salmista lo decía, yo decía, bueno, Jehová es quien nos guarda. Por lo tanto, ¿qué de hacer el malo contra mí o contra los que confían también en Dios? Porque no soy yo sola, también hay muchos que confían en Él y en la seguridad que les da. Entonces, Jehová está en su santo templo. El templo hoy no es un lugar físico o material, por así decirlo. El templo hoy somos nosotros, o sea, Dios está en nosotros, está en su santo templo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y te bautiza con su Espíritu Santo, Él queda a morar en ti, Él no se va de ti, Él permanece allí. Por lo tanto, entonces, si Dios está en su santo templo, imagínense, o sea, el poder que hay en nosotros para levantarnos, para creer, para luchar, para tomar las arras del Espíritu Santo y pelear y aferrarnos a su palabra y creer en Él. Somos poderosos en Cristo. Bueno, cuando llego al versículo 5, aquí es donde más me impacta la cuestión en realidad, que dice, Jehová prueba al justo. Cuando yo llegué aquí yo decía, ay Dios santo, bendito. O sea, tremendo. Entonces comencé a buscar a ver qué encontraba de por qué nosotros tenemos que ser probados. Por qué los hijos de Dios y por qué los justos tienen que ser probados. E investigando un poco, mirando la Biblia y buscando en internet qué podía encontrar, me encontré con Primera de Pedro 1, versículos del 6 al 9, pero escuchen esto. En lo cual vosotros os alegréis, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Créanme que me quedé sin palabras porque yo decía, nos alegramos, nos gozamos, pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Válgame Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué bendición! En serio. Yo decía, Señor, pero ¿para qué somos probados? ¿Para qué es probado el justo? Y me encuentra con Primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, termina diciendo, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Dios es justo. Dios nos ama. Y como nos ama, nos prueba. Prueba nuestro corazón y también nuestra fe. Y cuando más decimos que amamos a Dios, más probados vamos a ser. Pero lo más hermoso es cuando tú superas esas pruebas. Cuando sales victorioso.